Hola a todos, bienvenidos a la Mágica Escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy vamos a aprender cómo afinar un Moog Theremin. Pero antes que nada, si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban a este canal, pónganle clic a la campanita aquí abajo y así no se pierden ninguno de mis videos. Y ahora sí, si ustedes son usuarios del popular Moog Theremin, habrán notado que existen algunas diferencias con todos los otros Theremines de los cuales algunos terministas hablamos. En este video voy a tratar de explicarles de una manera breve un pequeño protocolo para afinar de la mejor manera su Moog Theremin y eventualmente digitar melodías si es que así lo desean. Pero también van a poder enterarse de cómo funciona el campo de su instrumento y por supuesto aprovechar las diferentes voces que vienen ya cargadas de fábrica en el instrumento y por supuesto también aprovechar las que ustedes mismos van a poder crear gracias al uso del editor. Por si acaso, en este video no voy a hablar de la calibración, que es un paso previo que ustedes van a tener que realizar antes de pensar en siquiera afinar el instrumento. Lo primero, obviamente, es ubicar el instrumento en un espacio que sea como este, bastante libre y donde no haya nada que pueda interferir con ambos campos. Lo primero que vamos a hacer es presionar el botón Setup y a la vez vamos a presionar el botón Scale. Una vez que hemos hecho esto, la pantalla del Theremin nos va a mostrar el diálogo de Master Volume, que es en realidad donde vamos a regular el nivel máximo del volumen de nuestro instrumento. Pero como esto no nos interesa, vamos a presionar el botón Setup una vez más y con esto vamos a ingresar al diálogo de Note Range. Y esto es lo que nos interesa, el rango de notas. Noten que tenemos Low y High. Low es la nota más grave que vamos a tener en nuestro campo del pitch. Esto significa que este es el momento de escoger la nota más grave que nuestro instrumento va a poder ofrecernos. En mi caso, yo he decidido setear el low en un C2, o sea, el do de la octava 2 del piano. Es un do muy grave. En cambio, en high vamos a poder definir cuál es la nota más aguda que nuestro instrumento nos va a ofrecer. En este caso yo he seteado un C7, es una nota muy aguda, es el do 7 del teclado y va a ser la última nota que vamos a poder tocar más o menos por aquí. Entonces, el Theremin nos pide como buen instrumento digital que le demos parámetros bien exactos. Y esto significa que una vez que hayamos concluido este protocolo de afinación, realmente no vamos a poder llegar más abajo que el do 2 en este caso, ni más arriba que el do 7, que es el que acabo de escoger como nota más aguda. Una vez que he escogido ambas notas, podemos salir directamente de este cuadro apretando el botón Setup y Effect al mismo tiempo y de nuevo vamos a estar en nuestra pantalla inicial donde está nuestro sonido preasignado, en mi caso el Classic Theremin. Y ahora sí voy a verificar cómo actúa mi campo del pitch haciendo un barrido desde lo más agudo hasta lo más grave y vamos a ver qué pasa. Veo que mi zona 0 o zona donde no hay frecuencia está por aquí. Este es el famoso Do 2 o C2 que he seteado como nota más grave. Ahora vamos a buscar la nota más aguda. Vemos que pero muy pegadito a la antena se encuentra mi Do 7, o sea que todo está bien. Y el siguiente paso sería presionando el botón Setup, verificar en la pantalla este lugar donde aparece Scale y Root, del cual ya hemos hablado en el video anterior. Y vamos a poder, allí donde dice Scale, ver cuántas octavas tenemos como rango. Scale, Range, 5 octaves en inglés. Esto significa que tenemos un rango total de 5 octavas, lo cual es lógico porque vamos desde el Do 2 al Do 7. Ok, y ahora viene el momento que nos interesa, que es la afinación propiamente dicha. Voy a digitar una octava de esta manera, con mi octava posición a mi primera posición y ver qué pasa.
Aquí acabo de tocar una octava desde el Do7 hasta el Do6. Entonces voy a digitar gracias a estas dos posiciones que también las he explicado hace algún tiempo en un video, así que les voy a dejar también el enlace por aquí. Voy a ir bajando hasta completar las 5 octavas que normalmente debería tener y vamos a ver cómo se comporta mi digitación respecto a las distancias que me ofrece en este momento mi instrumento. Empezamos con el Do7. Vemos que se corta brutalmente el sonido a partir del Do2 y esto es totalmente natural. No olviden que es un instrumento digital. Le hemos dado la orden de tomar esta nota como la última, así que después de esta nota ya no hay más. Estamos en la zona 0. Mi apreciación es que si bien he podido digitar de esta manera usando posición 8, posición 1, definiendo cada octava hasta completar las 5, noto, sin embargo, que las distancias son cada vez más pequeñas conforme voy bajando hacia los graves. Esto es algo sumamente habitual, no solo en el Moog Theremin, sino en varios otros modelos, porque por más que un Theremin sea lineal, nunca lo va a hacer al 100% y tenemos que considerar esto como parte de la técnica. Entonces, si yo necesito tocar más una parte del registro que otra, voy a priorizar esta parte para poder ajustar la afinación. Ahorita tengo 5 octavas disponibles. Probablemente esto haga que las distancias sean más bien pequeñas. El Moog Theremin me permite escoger cuántas octavas voy a tener aquí. Entonces, de 5 voy a decir 4. Gracias al botón de Scale voy a cambiar a 4 para tener las distancias un poco más grandes. Sin embargo, al ser 4 octavas, lógicamente hemos perdido una y en este caso hemos perdido la octava más aguda. Entonces, a la hora de afinar su Theremin, yo les recomiendo que partan primero de un rango de notas total. Si van a necesitar 5 octavas, seteen al inicio las 5 octavas de Do2 a Do7, por ejemplo, como lo hice yo. Si mi Theremin está, como ya les mencioné, programado con el Theremin Mode On, entonces vamos a tener en la pantalla activadas dos flechitas, una que mira hacia la izquierda en dirección a la perilla del Pitch Correction y esta flechita va seguida de la palabra Pitch. Eso significa que van a poder usar esta perilla de Pitch Correction no para ajustar la corrección del pitch, como su nombre lo indica, sino como botón de pitch, como en un Theremin tradicional analógico, y van a poder ajustar las distancias del campo en caso de que esto de 1 a 8 quede muy grande o muy pequeño. En este caso yo estoy intentando digitar una octava. Si esta distancia se me hace muy grande y necesito reducirla, voy a girar la perilla del pitch hacia la derecha. En cambio, si lo que necesito es alargar distancias porque me está quedando muy chico y me paro pasando de nota, voy a girar la perilla del pitch hacia mi izquierda y así voy ajustando los valores de distancias para afinar mi Moog Theremin como en un Theremin analógico tradicional. No olviden que esto que les acabo de explicar va asociado a la cantidad de octavas que ustedes elijan tener aquí. Pueden ser 2, 3, 4, hasta 7 octavas. Este instrumento tiene muchas opciones, así que siempre consideren que a más cantidad de octavas, menores van a ser las distancias entre las notas. Por otro lado, a menos cantidad de octavas, las distancias entre las notas van a tender a ser más largas. Algo que les puede ser útil es conocer también una función que figura en la parte inferior de la pantalla, al lado donde dice Root. Esta función se llama Trans
y es un transpositor, algo así como un selector de registro, como los que tienen los sintetizadores que nos permiten saltar de octavas. Si lo ponemos en -12, lo que vamos a hacer es enfocarnos en la parte más grave del registro, es decir, en las primeras octavas. Si lo pongo en +0, voy a estar más bien en la parte del registro medio. Y si lo pongo en la parte +12, voy a estar enfocándome en las octavas más agudas. En este caso he llegado hasta el Do 9, o sea que es muy bestia el alcance que puede tener el Theremin. Bueno, en conclusión, el Moog Theremin se puede afinar como un Theremin analógico de una manera bastante parecida gracias al Theremin Mode y también conociendo la cantidad de octavas que vamos a establecer. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 7, ya es cosa de ustedes. Y también jugando con el botón trans -12 o +12 van a poder elegir en qué porción del registro van a querer ubicarse de preferencia y ahí van a poder establecer sus intervalos, ya sea un intervalo de quinta, de octava o 2 octavas y definir la distancia que desean ustedes utilizar corrigiendo con el botón de Pitch Correction, que en este caso va a actuar como un botón de pitch tradicional. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que este video les haya sido útil, que gracias a esto logren dominar mejor su Theremin. Es un instrumento que tiene muchas posibilidades, pero que a veces puede resultar algo confuso por la cantidad de opciones y diálogos que aparecen en la pantalla. Así que si les ha gustado, no olviden por favor ponerle like al video y si tienen algún comentario, alguna pregunta, yo estoy como siempre encantada de leerlos aquí abajito. Les mando un besito y nos vemos muy pronto en el próximo episodio de la Mágica Escuela de Theremin. ¡Chao!